Hola, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Yo soy Nati Toledo y estoy el día de hoy con Luis Robledo, uno de los mejores pasteleros y chocolateros de México. Estamos desde la Ciudad de México el día de hoy para compartirles unas recetas con República del Cacao. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Nati, muchas gracias. Muy bien, pues yo el día de hoy voy a compartir 3 recetas con ustedes, las cuales están enfocadas en productos de los cuales nunca hablamos lo suficiente desde mi punto de vista, y son las pastas untables. Son ingredientes que yo creo, si se dedican a esto profesionalmente, les puede dejar una buena utilidad en sus negocios, ya que la gente busca esto, la gente se quiere alejar de los productos industrializados que tienen conservadores y acercarse más a los productos artesanales que fabricamos nosotros los profesionales del medio. Así es, bueno. ¿Y cuáles son las recetas con las que vamos a empezar, Luis? Yo voy a hacer 3 recetas de untables, Ajá. Nati. Voy a hacer una muy tradicional con té negro, otra con chocolate y caramelo y una con avellana, con pasta de avellana. La diferencia entre las 3 es que tienen técnicas distintas. Unas son base agua, digamos, son similares a una ganache, y la otra no tiene agua, es 100% anhidra y está basada en texturizantes que bueno, iremos viendo poco a poco durante la sesión, pero creo que lo interesante de esto es ver cómo podemos generar negocio para nuestra empresa partiendo de técnicas distintas y que bueno, nos van a dar a ganar algo extra que no sea pastelería o chocolatería tradicional. Bueno, cuando yo acabe te voy a ceder la mesa a ti. Sí. ¿Y tú qué nos vas a preparar? Pues vamos a hacer una barrita súper golosa. Después de tantos meses de pandemia, de pronto necesitamos un poco de cariño comestible, ¿no? Entonces es una barrita que tiene una base de sablé de praliné, luego lleva un nougat de chocolate, obviamente, bueno, usamos licor de cacao para nivelar el azúcar final, va a llevar una ganache de café y un caramelo de sal. Ah, bueno, entonces tiene cierta complejidad en la técnica. Tiene cierta complejidad y al final queda una mezcla de técnicas de chocolatería, de pastelería, de confitería, que creo que está interesante. Iremos viendo poco a poco. Bueno, pues si quieres empezamos. Perfecto. Vamos. Bueno, Nati, te voy a platicar la primera receta. Es un untable de avellana. Este untable, muy sencillo, tiene únicamente 4 ingredientes. Y no tiene nada de agua. Es un ingrediente que es 100% libre de agua. Eso ayuda a la conservación, evidentemente, ¿no? Sí, a la conservación en cuanto a que no va a haber una generación de microorganismos como hongos, pero al final tiene mucha grasa. Tiene grasa de coco, tiene pasta pura de avellana y tiene chocolates. Entonces, al final también tenemos riesgo de que haya rancidez si dejamos que se quede demasiado tiempo a temperatura ambiente. Entonces vamos mezclando y te voy platicando cómo yo recomiendo fabricar este producto para que les dure más tiempo, no solamente en anaquel, sino una vez abierto ya en casa. Excelente. Es pasta pura de avellana. Okay. ¿Esa tú la preparaste? No, esta pasta pura de avellana es pasta pura de sosa. Es súper, no tiene ningún grumo, es totalmente lisa, súper aromática, y son avellanas tostadas evidentemente porque huele. Okay. Entonces vamos a primero poner la pasta pura de avellanas tostadas. Existen pastas de avellana también, o podemos hacer pastas de avellanas caseras utilizando un procesador de alimentos como este, solo que vamos a tener una textura mucho más grumosa que una pasta como esta de sosa, ¿no? Claro. Bueno, inmediatamente después vamos a agregar el azúcar. Este es azúcar en polvo, azúcar glass, azúcar impalpable o como se conozca, ¿no? La vamos a agregar. Y esta es la primera mezcla que vamos a hacer en el procesador. Bueno, el siguiente ingrediente que vamos a agregar es el chocolate. El chocolate que yo escogí para esta receta es el 62% origen Perú de República del Cacao, ya que tiene aromas muy frutales, tiene una ligera acidez que es muy agradable y se lleva muy bien con las avellanas. El chocolate está derretido, más no está caliente. Este chocolate yo se lo agrego cuando está entre 33 y 35 grados. No está cristalizado, pero está derretido.
Luis, supongo que usaste azúcar impalpable para ayudar a la textura, ¿no? Exactamente. Si usamos azúcar granulada, pues vamos a tener esa textura de grumos, ya que el azúcar no se disuelve al no haber ningún líquido en la receta, ¿no? Bueno, entonces vamos a agregar el chocolate y vamos poco a poco. Estas mezclas se tienen que hacer con tiempo, ¿no? Agregamos esto. Y básicamente cualquier tipo de procesador no funciona bien, ¿no? Sí, lo puedes hacer también a mano, no es tan complicado. Estamos usando un procesador para que sea más rápido y más eficiente. Vamos a ver cómo está la mezcla. Siempre es importante cuando usemos un procesador de este tipo raspar el fondo para tener una mezcla 100% homogénea. Entonces ahora ya tenemos una textura un poco más de pasta untable. Vamos a hablar de los texturizantes. El chocolate, como sabemos, a temperatura ambiente normalmente es sólido. Cuando la temperatura se empieza a elevar a partir de los 33-34 grados, el chocolate empieza a derretirse. Entonces, si únicamente agregáramos chocolate y pasta de avellana, al momento de cristalizar tendría una textura tal vez no lo suficientemente viscosa o cremosa para ser un untable. Entonces, el cuarto y último ingrediente que vamos a usar para esta receta es grasa de coco. Esta es una grasa de coco orgánica. Tenemos un proveedor nosotros en la Ciudad de México que pues bueno, se aleja de las técnicas tan industrializadas de esto. Esta grasa de coco tiene un cierto aroma, pero está ligeramente desodorizada, pero al final el aroma de la pasta de avellana junto con el chocolate es mucho más potente y mucho más intenso que el aroma del coco, entonces no vamos a tener problema de que sepa mucho a coco. Va a ser mucho más presente el chocolate y la avellana. Bueno, ahora podríamos agregar una pizca de sal. Eso es totalmente opcional, se puede hacer, es muy agradable también y sobre todo porque la sal no se va a disolver. Si le quieren poner un poco de flor de sal también es muy agradable. Para potencializar los sabores. Exactamente. Ya vamos a mezclar una vez más. Ahora, estoy utilizando el procesador únicamente para hacer una mezcla de los ingredientes. No estamos de alguna manera licuando, triturando, incorporando aire. Entonces me voy siempre a una velocidad media, baja. Y todo se mantiene tibio, ¿no? Bueno, a temperatura ambiente. Todo se mantiene a temperatura ambiente, no incorporo calor en ningún momento. Y como les comentaba, el chocolate está derretido, mas no está caliente. Después de unos 30 segundos de estar en el procesador, entonces ya la textura es completamente distinta. Sí, La grasa de coco hace que esto se licúe. Sin embargo, una vez que esto lo pongamos dentro de los recipientes y lo dejemos cristalizar durante al menos 24 horas, va a adquirir una textura súper untable. Bueno, aún estando en refrigeración, se mantiene. es correcto, de hecho se tiene que mantener en refrigeración. Bueno, vamos a ayudarnos de una manga y vamos a dosificar en nuestros moldes. ¿Cuál es el tratamiento que yo hago a estos moldes? Los lavamos primero con agua y jabón, como cualquier recipiente, y después los esterilizamos en un horno de vapor. Obviamente estaba a 100 grados centígrados el vapor, muy sencillito. ¿Cuánto tiempo? Listo. Nosotros los dejamos 20 minutos a esta temperatura. Una vez que tenemos nuestra mezcla terminada, vamos a hacer una pequeña perforación. Y supongo que en lugar de pasta de avellana podríamos usar algunas otras pastas, ¿no? Sí, pasta de pistache, sí, almendra. Solo que el sabor obviamente va a cambiar y tendríamos que adaptar el chocolate que usemos. Bueno, vamos ahora. Lo ideal es, nosotros cuando hacemos esto en producción pesamos los frascos, ¿no? Los pesamos para siempre tener la misma cantidad. Ahora no lo vamos a hacer, pero vamos a intentar que tengamos más o menos lo mismo por recipiente. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a ponerle su tapa. Las tapas también
tienen un tratamiento, están totalmente esterilizadas. Nosotros tapamos esto. Una vez tapados, los vamos a pasar una vez más en el horno de vapor por otros 20 minutos a 100 grados. Lo que sí hacemos es tener una etiqueta que esté plastificada para que no sufra de la humedad. Una vez que salen del horno, después de ese periodo, los metemos al abatidor de temperatura a que bajen a 3 grados en menos de 30-35 minutos. Y una vez que están listos, los etiquetamos, les ponemos un sello de calidad, que puede ser un sello como esto, puede ser otra cosa. El que utilizamos nosotros es este. Y con esto ponemos fecha de caducidad. Nosotros a esta pasta untable le damos aproximadamente 6 meses de caducidad, ¿sí? Y conservado a temperatura ambiente hasta que lo abres. Una vez que está abierto se tiene que refrigerar. Es súper importante refrigerarlo, pero esto nos va a durar 6 meses sin ningún problema. Esta es una gran alternativa a los productos un poco más industrializados. Tiene un sabor a avellana mucho más intenso. Tiene ese equilibrio que le da el chocolate súper afrutado. La textura es increíble y es algo que honestamente les puede dar a ganar dinero. Nosotros vendemos cientos de piezas de estos al mes. Entonces nos dimos cuenta que es una manera muy sencilla de ofrecer un producto alternativo, distinto y excelente calidad. Y que va perfecto para el desayuno, para la cena. Sí, nosotros de hecho vendemos en las tiendas este producto con una rebanada de brioche súper rico en mantequilla, con una pequeña porción de este untable. A la gente le vuelve loca. Claro. Muy bien. Bueno, ¿vamos a la siguiente receta? Sí. Vale. En esta receta tenemos líquidos y esto cambia totalmente la dinámica de cómo, número 1, se mezclan y número 2, se conservan. Es una receta en la cual vamos a caramelizar los azúcares. Es una spread de caramelo. Ajá. Entonces para esto escogimos el chocolate 35% con leche República del Cacao. Y los azúcares que tenemos es sacarosa normal, azúcar convencional. Tenemos isomalt de sosa también en pequeñas pastillitas. Este lo utilizamos para bajar un poquito el nivel de dulzor en la receta, ya que sí es muy rica en azúcar, por lo tanto tiene una conservación pues muy prolongada y muy interesante para este tipo de productos. Entonces a mí me gusta, ya hablando de la receta puntualmente, me gusta siempre dividir los ingredientes como los voy a ir utilizando en la receta. En este caso voy a empezar con el isomalt y con el azúcar. Vamos a derretir el isomalt sobre una pequeña cacerola a fuego medio. Una vez que el isomalt esté completamente derretido, vamos a empezar a agregar el azúcar, y ya que la diferencia de temperaturas, el isomalt no carameliza, el azúcar sí, entonces vamos a hacer un caramelo con el azúcar y después vamos a detener la cocción de ese caramelo con, esto es crema con 35% de grasa. Tenemos un poco de jarabe de glucosa y un poco de sal también. Las cantidades las tendrán ustedes, se las compartiremos tanto en redes sociales como en nuestras páginas para que las vean y tengan claras las cantidades. Pero primero son los azúcares, los líquidos y luego las grasas, que en este caso es chocolate, mantequilla con 35% de grasa y manteca de cacao. Entonces, mantequilla con 84% de grasa, discúlpame. La crema es la que tiene 35% de grasa. Perfecto. Bueno, vamos a empezar agregando el isomalt a una cacerola. Ok, ¿por qué los vas poniendo por separado y no al mismo tiempo, por ejemplo? Necesitamos primero asegurarnos que el isomalt esté completamente disuelto. Ok. Y que suba de temperatura a unos 160-170 grados para que cuando empecemos a agregar el azúcar, inmediatamente empiece el proceso de caramelización. Si lo hiciéramos al revés, muchas veces quedamos a veces con grumos de isomalt dentro
la cacerola. Bueno, Excelente. vamos a utilizar una espátula resistente a la temperatura y poco a poco vamos a ver el isomalt. Esta es una pequeña cantidad. Si la cantidad que ustedes hacen es mayor a esto, les recomiendo que vayan poniendo el isomalt poco a poco para no tener no se generen grumos. Y tener mejor control, ¿no? Y tener mejor control de la cocción. Excelente. Yo empiezo a derretir el isomalt sobre fuego. Esto es fuego abierto. Estoy a una temperatura bastante alta. El isomalt se va a empezar a derretir poco a poco. Lo que vamos a hacer es mezclar la glucosa y la crema para que se empiece a disolver dentro del líquido. Entonces lo sacamos así por completo. Esto lo podríamos meter unos segundos al microondas también para que sea más fácil que se disuelva. No es necesario, pero lo podríamos hacer. Y también la sal es importante que se disuelva. A veces hay gente que le gusta agregar la sal al caramelo. A mí no me gusta porque se quema, es fácil que se queme. Entonces yo disuelvo siempre la sal en mi líquido. Entonces, si me ayudas, Nati, vamos a calentar esto unos 30 segundos. Mientras yo sigo derritiendo el isomalt, que ya está casi completamente derretido. Le falta muy poquitín. Y entonces voy a tener lista mi azúcar para empezar a agregar al isomalt. Si alguien lo quisiera hacer solo con azúcar sin el isomalt, también se podría, ¿no? Se puede hacer, sin embargo, la receta sería mucho más dulce y ya no tendría un buen equilibrio de sabor. Perfecto. Entonces yo les recomiendo siempre que lo hagan con isomalt. Entonces, ¿no? Si quieren ver aquí cómo está, el isomalt ya empieza a estar completamente líquido. Y es en este punto en donde vamos a empezar a agregar el azúcar. Poco a poco, ¿no? Vamos a agregar tal vez en 3 o 4 partes hasta que empiece a caramelizar. Vamos a ver aquí el azúcar, la pequeña cantidad de azúcar que puse ya está casi disuelta, pero si te fijas no ha cambiado el color. Eso quiere decir que nos faltan todavía algunos grados de temperatura. Si quieres, mientras vete trayendo la crema para estar listos. Y vamos a seguir agregando azúcar poco a poco. Acá te ayuda a disolver la sal. Sí, por favor, mézclalo para que esté bien disuelto, que esté todo homogéneo, como si fuera una sola preparación, que sea un líquido homogéneo, ya que al momento que esto entre en contacto con el azúcar caliente, no solamente nos ayude a detener la cocción del caramelo, sino también los ingredientes empiecen a unir todos. Bueno. ¿Y qué opinarías de incorporar un poco de vaina de vainilla, por ejemplo? Totalmente. Podemos perfumar la crema con alguna infusión, podemos poner vainilla. Solo que para mí, en este caso, prefiero el sabor puro del caramelo sin necesidad de agregar aromatizantes y también respetando el sabor del chocolate. En la siguiente receta, que es otro untable que tiene una técnica similar, vamos a hacer una infusión con té negro, en donde hablaremos ya un poco más de cómo perfumar estos pastas untables, ¿no? Okay. Bueno, aquí, como vemos, ya empieza a cambiar un poquito el color, se ve un poco más ámbar. Eso quiere decir que los azúcares empiezan ya a caramelizar. Una vez que empieza este proceso de caramelización, esto se va a ir muy rápido, entonces hay que tener cuidado, hay que tener ya todos los ingredientes listos. Solo nos queda este pequeño restante de azúcar, la crema que ya está tibia y las grasas, que son chocolate, mantequilla 84% grasa y manteca de cacao. La manteca de cacao siempre la agrego derretida. Ok. Para que se incorpore perfectamente. Ahora, fíjate cómo esto empieza, ya se ve cómo empieza a cambiar de color. Y es ligeramente más ámbar. ¿Qué tan caramelizada te gusta dejar este untable? Te lo voy a mostrar. Me gusta ver que llega a un punto en donde se empieza a formar una pequeña espuma en la superficie, ¿no? Como si pareciera un café expreso. Y en ese momento podríamos ya detener la
la cocción con la crema. Porque es una línea muy delgada, ¿no? Si te pasas puedes llegar a amargar, pero si queda antes puede quedar muy dulce. Sí, esto es más bien un punto en donde el caramelo sabe intensamente a caramelo y es muy aromático. Y es muy fácil de identificar, ¿no? Estamos alrededor de los 195, acercándonos a los 200 grados. Oye, y aquí la cantidad de azúcar y las temperaturas nos ayudan con la conservación, pero ¿qué tiempo de vida le das a este producto? A este nosotros le damos 3 meses. Entonces, lo que hemos hecho son pruebas de conservación y además análisis de laboratorio en el proceso para decirnos cuál es la fecha ideal de caducidad para un producto como esto, ¿no? ¿Cuál es la vida de anaquel óptima, exactamente. Okay. Bueno, entonces ya estoy casi listo. Tengo acá mi crema. Me voy a apoyar ahora de un batidor. Y por supuesto decir que hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de esta receta, con las temperaturas. Exactamente, sobre todo entre más grande es la receta, más riesgo hay de quemarnos o quemar a alguien más. Simplemente el vapor luego puede ser muy intenso, ¿no? Cuando los vapores del azúcar caramelizamos. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí se ve claramente cómo empieza a haber una espuma en la superficie. ¿No? Y si seguimos cocinando esto, se va a hacer una espuma totalmente homogénea. Y en ese momento yo detengo la cocción. Te voy a pedir que me ayudes. Vamos a agregar poco a poco la crema. Entonces acá para que si la crema está fría se pueden hacer grumos, ¿no? Sí, lo que haces cuando la crema está fría es que tú estás generando le llamamos un shock térmico, que es cuando hay una diferencia muy marcada entre las temperaturas de una preparación y otra. Entonces en este caso el azúcar se solidifica inmediatamente con la crema fría y tenemos grumos. Entonces tratamos de que no pase eso calentando la crema. Bueno. Y un grumo de esos es difícil de deshacer, ¿no? Sí, son difíciles de que se disuelvan, porque aquí mucha del agua que contiene la receta ya se evaporó. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar esto al procesador. Y ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. Entonces, por acá. Empezando por el chocolate, la manteca. Y si quieres ayúdame con la mantequilla. Y obviamente por la temperatura el chocolate y la mantequilla se funden, ¿no? Exactamente, todo se va a derretir. Bueno, una vez que tenemos los ingredientes dentro del caramelo, vamos a empezar a mezclar a baja velocidad para que se derrita el chocolate y la mantequilla. Y aquí sería una emulsión. Entonces, primero se mezclan los ingredientes, ya que tenemos algo un poco más homogéneo. Vamos a subir la velocidad, ya que tenemos, como decías tú, una fase grasa y una fase acuosa. Entonces, con fricción y con temperatura vamos a hacer que estas dos preparaciones se emulsionen, ¿no? Como si fuera una mayonesa, una vinagreta, exactamente lo mismo. Solo hay que pensar que esta emulsión tiene que ser en caliente, ya que las grasas sí no se solidifican y no logran unirse unas a las otras. Podemos utilizar un procesador de alimentos o podríamos utilizar una licuadora de inmersión o bueno, un procesador manual. Que nos dé fricción. Algo que nos genere fricción. Ahora ya que tengo esta emulsión hecha, si se fijan, como buena emulsión tiene las características típicas de una emulsión. Es elástica, brillante. Y esto sin nada de grumos, tiene que ser totalmente lisa.
¿Alguno de tus preparaciones tiene algún trocito, algo ahí, un tropiezo? Un tropezón de algo. En este caso no. Ajá. Porque a mí las pastas untables me gustan más bien lisas y la textura me gusta dárselas, pues ya sea con un sablé o con algo de bollería, un croissant o algo así. Y prefiero que mis preparaciones sean lisas. Si vamos a incluir, por ejemplo, algún tropiezo, algún ingrediente crujiente dentro de la preparación, yo prefiero que sea en los untables que no tienen agua, los untables anhidros como el anterior. Este, como tiene agua, si le pusiéramos frutos secos o galleta o algo, se humedecen. Exactamente. Bueno, vamos ahora. Y el color quedó bastante agradable. Pues es el típico color caramelo que creo que va muy bien. A la gente le llama mucho la atención. Ahora lo que vamos a hacer es mismo procedimiento. Tapamos. Bueno, entonces ya que tenemos esto envasado, sellado con la tapa, van al horno de vapor, como les comentaba. Si sus etiquetas no son plásticas, Al final. se las ponen al final. Nosotros ya lo hacemos con todo y etiquetas, ya que estas resisten calor y temperatura y humedad. Una vez que salen, van al abatidor, ¿no? Hasta que se enfríen en un periodo de unos máximo 35 minutos. Una vez que están fríos a 3 grados, les ponemos una etiqueta con el lote, la caducidad, y van a la venta. ¿Vale? Bueno, Muy bien. listo. Vamos, si quieres, a la última receta, que es similar a esta, pero cambiamos ahora el sabor de la preparación con una infusión. Bueno, Nati, esta última receta es similar a la anterior. Lo que cambia un poco es la técnica que vamos a utilizar. Y que esto lo vamos a perfumar no solamente con chocolate, que para esta ocasión escogí el chocolate Amazonía 75% de cacao, y les platicaré por qué, sino que además va a tener una infusión de té negro. Este té negro es un té negro Earl Grey que tiene flores azules y lavanda. Súper aromático. Es muy aromático, pero tiene una técnica que hay que respetar para lograr el mejor resultado. Acá tengo crema 35% de grasa y té negro. Lo que vamos a hacer es mezclar esto un día antes, taparlo, y lo vamos a guardar en refrigeración, ¿no? A 3 grados en nevera. Y el día siguiente lo que voy a obtener es algo así. Si te fijas como el color ahora ya es, pues es un color Más intenso. un poco más intenso, más beige, más marroncito. Entonces, la ventaja de hacer una infusión en frío es que los aceites esenciales del té no van a salir al líquido como si aplicáramos calor. Es como comprar una bolsita de té en el supermercado que nos dice que el tiempo de infusión es de 3 a 5 minutos y lo dejamos más de 5 minutos, se amarga. Entonces es el mismo principio el que aplica acá. Entonces prefiero hacer una infusión mucho más larga, pero a baja temperatura, que una infusión corta a alta temperatura. Es un principio mejor aroma. mucho más aroma. Ahora, la técnica acá lo que nos dice es que vamos, una vez que esto esté durante pues 10-12 horas toda la noche en infusión, lo vamos a pasar por un colador fino como este. Pero el té, pues que es son hojas y flores secas, va a absorber un poco de esa humedad, de ese líquido. Entonces lo que vamos a hacer es, número 1, presionar bien esta mezcla, para recuperar la mayor cantidad de líquido. Sin embargo, hay que volver a pesar la crema en donde se hizo la infusión del té para tener la misma cantidad que lo que dice la receta. De lo contrario, podemos llegar a sacar de balance las proporciones de los ingredientes y que no nos quede la textura deseada, ¿no? Okay, entonces rectificas el peso, si es necesario se agrega un poquito de crema. Exactamente. Y listo. Respetando lo original. Okay. Bueno, ahora, una vez que hago esto, el siguiente paso es agregar los azúcares. En la receta anterior, la primera receta es una mezcla de ingredientes en seco, no hay líquido. En la segunda receta caramelizamos el azúcar.
En esta no vamos a caramelizar, en esta vamos a mezclar todos los azúcares a la crema que tiene la infusión del té. Vamos a poner la sacarosa, vamos a poner sorbitol, y ahora te platico por qué sorbitol. El sorbitol está en polvo, no es sorbitol líquido, aunque se encuentra en el mercado el sorbitol líquido, en este caso es en polvo. Y un poco que también nos da algunas ventajas que sea en polvo, ¿no? Exactamente, ahora lo platicamos. Y por último, jarabe de glucosa. Bueno, esto lo vamos a poner a calentar. Y mientras calentamos te platico por qué hicimos esta selección de azúcares. Todos los azúcares tienen un poder higroscópico, eso quiere decir que tienen la capacidad de absorber líquido. Cuando los azúcares se disuelven en el líquido, estos azúcares retienen esa agua y ocasionan que la receta tenga una menor cantidad de agua libre, lo cual nos incrementa la conservación. Esto es un poco la teoría de la ganache. Hay muchísima información disponible hoy en día en línea, pero lo básico de la teoría nos dice eso, que los azúcares nos alargan la conservación. Basta con pensar cómo se conservaban los alimentos, o bueno, actualmente también, ¿no? Cómo se conservan los alimentos, ya sea es en sal, en azúcar o en alcohol. Bueno, hay más técnicas, pero esas son las tres básicas que utilizamos a veces también en pastelería. Bueno, una vez que esto hierve, lo vamos a cocinar a 62 grados Brix. Para ello necesitamos un refractómetro. Si no tienen un refractómetro, nosotros en la Ciudad de México esto lo cocinamos a 101 grados, pero depende de la altitud. Las cocciones dependen de la presión atmosférica, entonces a mayor presión atmosférica o a menor presión atmosférica, la curva de temperatura va a variar. Digamos que a nivel del mar serían unos 104 grados aproximadamente. Son casi 5 grados. 105, perfecto. Sí, a la temperatura de la Ciudad de México son 101 grados. Okay. Acá estamos a 2.300 metros de altura. A nivel del mar esto cambiaría. Por eso, lo mejor siempre es calcular y medir las cocciones con un refractómetro y no con un termómetro. Ahí que no hay además, esas diferencias. no, porque el refractómetro te dice los 62 grados a la altitud en la que estés. Y actualmente ya no son tan caros los refractómetros, ¿no? Ya es más común. Es más común y son más accesibles porque ahora los encuentras en cualquiera de las tiendas en línea, Amazon, todas estas, y te llega el siguiente día a tu casa. Siguen siendo costosos, pero bueno, al final, sobre todo si estamos en la pastelería, vamos a lograr tener un control específico de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos el refractómetro para todas las preparaciones en donde hay una concentración de azúcares, por ejemplo, mermeladas, untables como el que estamos haciendo acá, pastas de fruta para la bombonería, pastas de fruta para la pastelería. Es muy, cuando hacemos jarabes de azúcar, que hacemos fruta confitada, por ejemplo, hacemos cáscaras de naranja, cáscaras de limón, cáscaras de lo que sea, no, jengibre. Entonces esos jarabes de azúcar que utilizamos para confitar nuestros frutos, siempre los medimos durante todo el proceso con un refractómetro. Entonces, sobre todo en el caso de un negocio de pastelería profesional, es súper útil. Y cuéntame, Luis, ¿por qué elegiste Amazonía 75%? Este té negro que estamos utilizando nosotros, que es un Earl Grey, como te decía, tiene una cierta parte muy floral, tiene hojitas de lavanda. Entonces yo creo que las características intensas, la acidez que tiene el chocolate Amazonía y sobre todo lo poco azucarado que es, le va muy bien a esta preparación. Podríamos utilizar un chocolate con menos cacao, un poco más, como por ejemplo el Perú que escogí para la otra receta, que es más afrutado, tiene una acidez muy agradable, pero creo que en específico para las infusiones con té que son florales, este chocolate es increíble. Que tiene notas como muy herbáceas también, ¿no? Como amaderadas. Amaderadas y herbáceas que le van muy bien a esta preparación. Perfecto. Oye, ¿de alguna forma tú comunicas a tus clientes
un poquito del origen o del tipo de producto que usas? Definitivamente, esto es una tendencia no solamente en México, es una tendencia a nivel mundial. A la gente, a nuestros clientes les gusta escuchar una historia, les gusta saber de dónde viene su producto. Claro. Y bueno, en este caso, tú lo sabes, pero le platico a la gente que esté viendo este video. Hace unos meses tuve la oportunidad de desarrollar un chocolate junto con República del Cacao. Es un proyecto muy bonito que se llama My Field to Bar, que quiere decir de mi campo a la barra, donde yo visité la zona cacaotera de Vinces en Ecuador. Visitamos distintas plantaciones, hablamos con los finqueros, con los agricultores, hasta que seleccionamos un cacao que a mí me pareció excepcional y fabricamos un chocolate a partir de cero. En el centro de acopio de Vinces, de República del Cacao, montaron una mini planta de chocolate en donde nosotros tostamos, descascarillamos, refinamos y conchamos el chocolate e hicimos tabletas a partir del cacao que estaba en las plantaciones, en las fincas, ahí. Entonces ese es un verdadero proyecto que le podríamos llamar Bean to Bar. Claro. Este es el verdadero Bean to Bar, no el que traemos cacao de una zona muy lejana o que no conocemos a los productores y agricultores. Acá la relación que tiene República con ellos nos permitió hacer un chocolate personalizado. Y bueno, este lo vamos a lanzar ahora acá en México. Me siento súper afortunado de haber sido el pionero de este proyecto con República del Cacao. Entonces siento que es desmarcarte de lo que hace digamos el promedio del chocolatero, y es un producto verdaderamente único. No solamente a mi gusto, sino más bien respetando el trabajo del agricultor, también, del finquero. Sí, que sin ellos no tendríamos nada de esto. Por supuesto, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahora, estos productos no solamente pueden estar hechos para venta al público, para ganar dinero con ellos, creo que también tienen mucho valor si los hacemos en casa. O sea, por ejemplo, yo en mi casa tengo siempre pastas untables que hacemos nosotros en la chocolatería porque a mis hijas les encanta. Okay. Entonces también, si piensan en ello, es un producto muy común de uso bastante cotidiano. Yo siempre desayuno pan con alguna mermelada, a veces con algún untable, y esto es fácil de hacer. Todo es súper natural, no tiene ningún conservador, solamente son productos lácteos, grasas, azúcares, mucho chocolate, infusiones. O sea, es algo hasta en cuestión salud mucho más propositivo que ir a comprar un producto industrializado, ¿no? Con toda la tendencia que hay acá de consumir local, de hacer las cosas uno mismo o adquirirlas en un cierto, digamos, radio de, pues no sé, cada quien define lo que es local, ¿no? Pero sí, claro. Acá en la Ciudad de México, pues nosotros siempre tratamos de consumir lo que tenemos alrededor nuestro. Claro. Bueno, una vez que llegamos a los 62 grados Brix, vamos a apagar el fuego y vamos a agregar el chocolate directamente a la cacerola. Sin fundir. Ahora esto es un proceso un poco más casero, ¿no? Okay. No usemos ya el procesador más, utilizamos simplemente un batidor. Bueno, le vamos a dar unos segunditos a que se haga una transferencia de calor del líquido que acabamos de cocer a 62 Brix, que derrita el chocolate, la manteca del cacao, y vamos a emulsionar. Voy a hacer esta emulsión. Mira cómo cuando agregamos el chocolate inmediatamente la textura cambia. Ahora este es un producto que acá adentro tenemos 60 grados, yo creo, más o menos, 65 grados. Entonces, pero sigue teniendo esas mismas características, ¿no? De un producto bien brillante, bien elástico, ¿no? Eso es una señal clara de una emulsión bien estable. Voy a verter. El olor del té sigue predominando, ¿eh? Sí, es un gran complemento
al chocolate. Ya que tengo esto, lo dejo enfriar, después pues, lo tapo, lo meto a refrigerar y esto me puede durar también al menos 30 días. ¿Vale? Entonces la ventaja de estas 3 preparaciones es que vimos una que nos dura hasta 6 meses, Sí. una que nos dura 90 días y esta que es un poquito más frágil y más efímera, pero igual 30 días. Yo esto me lo acabo en menos de una semana Ok. en casa. Y ese último cambio de tiempo de vida es porque aquí no tuvimos temperaturas tan altas, Exactamente, porque no tenemos se caramelizó. Tenemos no, más no, agua no. libre en la receta, es Ok. correcto. Así es. Pero bueno, son como 3 acercamientos distintos a un mismo producto. Uno que tiene una duración mucho más extensa porque no tiene agua. Uno que tiene una cantidad de agua, una actividad de agua en la receta muy bajita. Y este que es más, digamos, del estilo de una ganache tradicional. Sin las notas de caramelo. Sin las notas de caramelo, acá respetamos más bien la nota láctea, la nota a chocolate, por supuesto, y la nota a té negro. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, son 3 preparaciones bien interesantes, no solamente para pues, compartir con quien queremos o con nuestra familia o nuestros amigos, sino también puede ser un gran producto para hacer en boutique, vender, ganar algo de dinero. Son fáciles de hacer, duran mucho tiempo, los podemos hacer en cantidades más o menos grandes. Y pues son deliciosos, ¿no? Que es lo más importante, siempre hacer productos deliciosos y que a la gente le gusten. Perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Y ahora tú qué nos vas a hacer, Nati? Pues empecemos con las barritas, ¿te parece? Me parece bien. Pues ahora sí, arrancamos con esta receta. Vamos a ir de abajo hacia arriba conforme vamos a ir formando la barrita, ¿ok? Vale. Al inicio tenemos un sablé de praline, que hay varias formas de hacer esta receta, pero a mí me gusta la más sencilla de todas, que es poner todos los ingredientes, que es almendra en polvo, harina, mantequilla, azúcar y praline, que estamos usando un praline de Valrhona, todo junto en un procesador de alimentos. ¿Es de avellana o de almendra el praline? De avellana. De esta manera vamos a incorporar los ingredientes sin trabajar demasiado la mantequilla y nos va a permitir que tengamos menos tiempo de reposo Vale. para enfriar ¿Tu mantequilla está a temperatura ambiente o está fría? a temperatura ambiente. ¿Lo mezclas a velocidad baja o más alta o media o cómo empiezas? Media. Sí. Digamos, si mi procesador solamente tiene encendido y apagado, Encendido. De preferencia. Queda mejor. Y bueno, de esta forma no trabajamos tanto ni la mantequilla ni la harina, entonces no tenemos problema de que se nos queme. si la harina no se hidrata por completo, nada más se mezcla. Es una mezcla de ingredientes simple. Eso. No tiene huevo, también es más sencillo. Un sable sin huevo es más fácil que un sable con. Así es. Para extenderlo vamos a tomar los papeles siliconados o pueden ser plásticos grado alimenticio, plástico guitarra, y así nos evitamos incorporar harina extra al momento de extender, ¿no? Igual podríamos tener una regleta para que todo quede bien uniforme. Ahorita lo vamos a hacer A mano. a mano. Ya se incorporaron todos los ingredientes, como pueden ver. Algunas veces hará falta a mano terminarlo de Acabarlo, ¿no? Para que se integre bien. Es una receta muy sencilla, muy básica, pero con muy buen sabor, ¿no? ¿Esto cómo lo horneas? Lo vamos a extender, sí le vamos a dar un toque de frío y vamos a hacer un corte de 2 centímetros por 7, Que es el tamaño de la barra. que es el tamaño de la base. barrita, es correcto, y los vamos a hornear a 180 grados por 10-12 minutos dependiendo del horno. Vale. ¿Vale? ¿Y este grosor de cuánto decías que era? Lo vamos a dejar de medio centímetro. Medio centímetro. Entonces es grueso, pero es una sable que no es muy dura, es más como Más crujiente, Ok. y para que nos soporte el resto de... Además el trabajarlo con el rodillo lo compactas bien, ¿no? Exactamente. Es una masa más Si en homogénea. algún lugar veo que hay algún espacio, pues lo complementamos para que al momento del corte tengamos lo menos de merma posible. Ok, ¿Vale? buenísimo. Ya que quedó con el grosor deseado, lo vamos a dejar reposar en refrigeración y mientras seguimos con la siguiente receta. Vale. Lo llevo.
Listo, ya refrigeró media hora y vamos a hacer los cortes con ayuda de una regla, o si quieren ya hacer una plantilla, también puede funcionar bastante bien. O con una bicicleta. También. Y se recomienda que lo horneemos en un tapete perforado de silicón, o si no, pues hacerle algunos orificios para que no se deforme tanto al momento del horneo. ¿Y la medida que me decías era de 2x7? 2x7. 2x7, perfecto. Después esto, una vez que está cortado, lo separas, lo pones sobre el tapete y lo horneas directo, o lo dejas reposar una vez más. Normalmente si sigue frío, sin hornear, si ya sentimos que tomó temperatura ambiente, es preferible que se enfríe para que igual no se deforme. Vale, perfecto. Listo, Luis. La siguiente capa que vamos a tener va a ser de un nougat suave con chocolate, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es calentar en una estufa azúcar con jarabe de glucosa y agua, ¿ok? Va a ser un jarabe. Ya saben que cuando empiece a hervir el jarabe ya no podemos mover para evitar la cristalización del azúcar. Vale. Al principio podemos mover un poco para incorporar si es necesario. Y mientras tanto, bueno, tenemos por aquí ya fundido licor de cacao de República del Cacao. El que tenemos nosotros es origen Perú, pero también está el origen República Dominicana. Tenemos ya cernido cacao en polvo, leche en polvo y azúcar glass. Y por acá tenemos claras de huevo con jarabe de glucosa. En cuanto el jarabe llegue a 110 grados centígrados, empezamos a montar las claras para que cuando llegue a 116 las incorporemos a la batidora. Es una especie de merengue italiano, digamos. El principio principio es el de un merengue italiano. Es correcto. Así que vamos a esperar la temperatura. Y como sabes, Luis, bueno, el nougat tradicional es originario de Europa, del sur de Francia, y es una preparación que tiene muchísimos años, en donde el nougat tradicional lleva frutos secos, cáscara de naranja, almendras, etcétera, ¿no? Y va aromatizado con miel. Perfecto, ya llegamos a 110 en nuestro jarabe, así que vamos a empezar a montar las claras. Ahora vamos a verter en forma de hilo nuestro jarabe con mucho cuidado. Lo vamos a dejar montando y cuando llegue la preparación a 50 grados centígrados vamos a empezar a incorporar el resto de los ingredientes. Vale. A bajar un poquito la velocidad para que incorporemos el licor de cacao con la manteca fundido. Aquí también tiene que ser un proceso de fricción, ¿no? Porque tienes agua con las claras y grasa con el licor de cacao, con la pasta de cacao y el chocolate. Que acá tenemos, como les decía, cacao en polvo, leche en polvo y azúcar glass. Si fuera un turrón o un nougat tradicional, haría falta agregar la miel y los frutos secos, ¿no? Y llevar la cocción un poquito más alta. Y terminamos de incorporar la mano. Vale. Y lo vamos a poner en igual papel siliconado o un tapete siliconado también funciona perfecto. Y esta preparación hay que dejarla reposar unas 12 horas para que todos los azúcares se estabilicen y tengamos la textura final. Claro. O sea, el chocolate y la pasta de cacao dentro de la preparación van a endurecer, van a cristalizar y van a obtener una textura final que no es esta misma. Sí, claro, este está muy fluido, ¿no? Vale. Y podríamos hacer algunas variaciones. Por ejemplo, hay veces que me gusta agregar un poco de praliné o de pasta de pistache ahí para jugar también, o incorporar algunos nibs de cacao, etcétera, ¿no? Vale, o sea, puedes jugar con la receta para tener el resultado que tú quieres. Es correcto. Y dejamos reservar. Perfecto. Seguimos con una ganache de café. Como sabes, Luis, hay diferentes formas o técnicas para hacer una ganache. La que vamos a usar ahora es fundir el chocolate de 40 a 45 grados y vamos a calentar ligeramente la leche. Esta es leche infusionada en café, también es una infusión en frío, que la dejemos 12 horas y la colamos a su momento para que estuviera ya con toda la intensidad del café. Así que vamos a empezar a fundir el chocolate mientras se calienta. Vale.
Oye, Nati, y en lo que se calienta la leche y derretimos el chocolate, ¿qué chocolate escogiste o por qué los escogiste? Para esta receta elegí chocolate 35%, República del Cacao, igual que tiene cacao de Perú y de Ecuador. Y lo complementé con un toque de 70%, también de Perú y Ecuador, porque quiero que quede un sabor intenso a café, pero con una nota láctea también presente. Así es. Esto ya está caliente, ¿eh? Listo, aquí ya están fundidos ambos chocolates y ayúdame a agregar la leche. Poco a poco, ¿no? Así es. Vamos a hacer un centro de la emulsión. Primero a mano y luego terminamos con una licuadora de inmersión, o si la cantidad es más grande puede ser en un procesador. Sí, mucha gente lo que le pasa es cuando ve que hay una saturación de grasa en esta primera adición de líquidos, se espantan, cree que la mezcla ya no va a funcionar, pero lo que hay que hacer es continuar para que haya una buena proporción de grasas y líquidos para que la emulsión se dé de una manera adecuada. Correcto. ¿No? Ahí lo vemos ahí súper cortado. ¿no? Sí, una saturación clarísima de grasa, pero si seguimos agregando líquido poco a poco, pues esto se va a estabilizar y vamos a tener una buena emulsión. Es correcto. Vemos como poco a poco se empieza A ligar, ¿no? a ligar, empieza a cambiar de textura, empezamos a tener una mezcla ya mucho más elástica, brillante. Entonces no se espanten cuando pase esto, es súper normal. Es parte del proceso. Parte del proceso. Ahora hay dos escuelas de pensamiento. La primera que se pone la última fase grasa al final de la emulsión y otra al inicio. ¿Tú de cuál eres partidaria, Nati? Pues normalmente la pongo al final porque me gusta mucho la textura que nos agrega la mantequilla, ¿no? Pero si tengo cualquier duda sobre el origen de la mantequilla o que haya pasado por un proceso medio cuestionable en cuanto a conservación, pues siempre es mejor agregarlo al inicio, ¿no? ¿Tú, Luis, cómo prefieres? Yo así, esa es la técnica que yo aprendí, me parece la correcta y creo que la textura, como tú mencionas, es la que mejor funciona, sobre todo para en cuestión de sensación en el paladar, en la boca. Súper interesante esta manera de agregarlo. Y aquí es donde ya tú licúas. Es correcto. Okay. Solamente como para perfeccionar la emulsión. Es súper elástica. Digo, nos brillante. quedan algunos trocitos de mantequilla todavía y podríamos pensar que ya está listo, ¿no? Pero para estar bien seguros, terminamos con el mixer. Bueno, mientras lo vamos a ir pasando a una manga para que se enfríe, ¿no? Así es, lo ideal es dejarlo enfriar a temperatura ambiente un par de horas para que tome la textura adecuada. Con esto. Gracias. Como ven, muy sencilla nuestra ganache, así que vamos a la última preparación, que es un caramelo con sal. Venga. Y bueno, vamos con la última receta, como decíamos, que es un caramelo muy sencillo, Vale. salado, que ya tú nos hablaste de cómo hacer un caramelo, así que vamos a seguir la misma técnica. Poco a poco el azúcar. Poco a poco el azúcar, a que tenga un color ámbar intenso, profundo, sin que se queme. Vamos a darle un toque de calor a la crema y al final tenemos mantequilla con un poco de manteca de cacao y sal. La manteca de cacao, ¿qué función cumple? Nos va a ayudar con la textura del caramelo para que cuando lo pongamos en nuestra barrita no se escurra demasiado, ¿no? Que tenga un poquito de cuerpo. Vale. Ya está casi totalmente disuelto el azúcar, pero falta un poquitín de calor. Perfecto. Y ya está la crema caliente y nuestras grasas. Así que en cuanto me digas lo vamos a incorporar. Y bueno, la base para el caramelo, volvemos a insistir, el punto en el que se deja, tener mucho cuidado con el calor para que no se quemen y el poner los ingredientes en el orden adecuado, ¿no? Exactamente. En esta receta van a ver que tenemos 4 gramos de sal,
está un poquito elevado, pero porque queremos ese gusto salado justamente para equilibrar el azúcar de toda la barrita. ¿Y esa sal está en la crema? En la mantequilla. Ok. Podemos usar mantequilla salada, ¿no? También en vez de agregar sal. Queso. Creo que tengo ya mi Caramelo. base de caramelo. Y vamos a hacer la emulsión. Entonces lo vierto directo sobre las grasas. Correcto. También podríamos terminar la emulsión a mano, pero es más práctico hacerlo con una licuadora de gas. Y obviamente hay que dejarlo reposar para que se enfríe y que tome la textura adecuada. ¿Cuánto tiempo lo dejas reposar más o menos? Por lo menos unas 2 horas. ¿2 horas a temperatura ambiente o en...? A temperatura ambiente. Ella se ve súper elástico otra vez. Es correcto. Bien emulsionadito. Terminamos. bien. Vamos a montarlas. Montamos tablitas y después ¿qué pasa? Y las vamos a bañar en chocolate y no las comemos. Perfecto. Ya tenemos aquí el sablé, tenemos el nougat. El nougat que lo estamos terminando de cortar. Ok. Igual a la misma medida que el sablé, para que nos quede todo parejito. Claro, se corta súper fácil. Sí, la textura ya está. Con cuchillo, sin mojar, sin calentar el cuchillo, ligeramente nada. Bueno, si quieren podrían ponerle un poquito de aceite, como para que no se ensucie tanto el cuchillo, pero no es tampoco indispensable. ¿Ok? Entonces una vez que los tenemos cortados, los vamos a pegar con un poquito de ganache de café. Entonces yo pongo mi barrita, pongo un poco de la ganache de café que está ya cristalizada y por encima de esto le ponemos el nougat. Ok, perfecto. Así con todos. Después en la parte superior vamos a poner un poco más de ganache de café y un toque de caramelo al centro. Entonces hago una especie de marco alrededor para que el caramelo no se salga. Es correcto. Igual el caramelo ya se enfrió, entonces ya lo podemos manipular sin problema. Si se fijan, la textura de la ganache ya está ligeramente firme, pero todavía se puede manipular muy bien. En caso de que se nos pase de temperatura, bueno, la podemos suavizar un poco con las manos o con un toque muy pequeño en el horno de microondas. Pero cuidado ahí porque si se nos pasa de calor otra vez hay que empezar a... Sí, aquí la verdad es que se siente bastante manejable. ¿Cuánto tiempo cristalizó esto, Nati? 1 hora aproximadamente, un poco menos. Vamos a bañar con chocolate al 70%, que a mí me gusta porque es un alto porcentaje de cacao, pero está bastante bien equilibrado, ¿no? No satura en boca. Con la mezcla ya de ingredientes que tenemos aquí va a ser un muy buen balance. Y vamos a bañar. Lo ideal, lo más sencillo sería pasar en una máquina bañadora y en un momentito queda, ¿no? Pero lo vamos a hacer a mano. Entonces ponemos una barrita aquí. ¿Estamos bien? Sí, se ve bien. La voy a bañar primero con chocolate. Como es un producto un poquito grande, hay que tener mucho cuidado de que no se nos vaya a ir de lado. ¿Okay? Y al final le vamos a poner un toquecito. Si quieres tú decórala, yo mientras sigo bañando esto. Y bueno, estas hay que dejarlas cristalizar un momento, un par de minutos. Y listas para probarlas. Bueno, Nati, pues aquí los productos terminados.
para recapitular, yo hice un table sin agua, con pasta de avellanas, texturizado con chocolate y con un poco de grasa de coco, y otros dos que tenían agua, es más en la base de una ganache, uno con té negro, que fue para mí, bueno, a mí es el que más me gusta, ¿no? Que es este de acá, y uno de caramelo con sal, que también es de gusto universal, a todo el mundo le gusta el caramelo con sal. Es correcto. Y bueno, y después tu barrita. La barrita que tuvo una sable de praline, después un nougat suave de chocolate, una ganache de café y un caramelo también con sal. Así es. Así que Bueno, disfruten las recetas, practíquenlas, modifíquenlas, jueguen con ellas, y avisen, déjenos saber ahí en redes sociales a ver qué les parece, si les gustó, háganos sus comentarios, aquí ¿alguna estamos duda para, que tengan para también? compartir cualquier duda, exactamente. Bueno, pues mil gracias, Nati, gracias Gracias a a ti, República del Cacao, a Valrhona, a Sosa, por los ingredientes y por la oportunidad de compartir con ustedes. muchas gracias y hasta luego. Gracias.